chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro encuentro entre amigas, otro viernes diferente, pero juntas otra vez. Así que queremos empezar este tiempo orando, pidiéndole a Dios que nos guíe y que prepare nuestro corazón. Oremos. Querido Dios, gracias por este tiempo que vamos a tener con tu palabra. Te rogamos que nos hables, ayúdanos a entender lo que tienes para cada una de nosotras. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, que todas estén animadas para continuar con nuestra lección del yelmo de la salvación. Increíble, ¿no? Todo lo que podemos sacar de una sola pieza de la armadura, así como nos pasó con los zapatos. No sé a ustedes, pero a mí me han quedado tan grabadas las cosas que aprendí de los zapatos que no puedo evitar en otros estudios que estoy dando, invitaciones que tengo, mencionar cosas de esas lecciones, porque realmente me impresionó lo que representa estar bien calzadas, ¿no? Bien calzadas espiritualmente, bien paradas en las cosas del Señor. Así que espero que para ustedes esté siendo así, que estén creciendo. Por las notitas que recibo veo que es así, que les está impactando mucho la palabra de Dios, y es un gran privilegio para mí ser parte de lo que Dios hace en sus vidas. Es muy, muy hermoso. Y gracias por escribirme, porque eso me anima, me da más ganas de seguir y me siento parte de todo lo que ustedes me comparten, ¿no? Cómo están ayudando a otras personas con estos estudios. He recibido notitas de Córdoba y de Buenos Aires también, de algunas que entran ahí en la página de la iglesia de San Martín y están viendo los estudios. Así que muchas gracias por esta recepción, ¿no? de estos temas que son tan importantes. Así que vamos a seguir y vamos a orar. ¿Qué les parece? Señor, gracias por tu palabra. Te pido que nos vuelvas a hablar hoy, Dios mío, y que de verdad podamos poner en práctica tu palabra, esforzándonos, trabajando, Señor, acercándonos a ti y formulando planes que nos ayuden a estar más cerca de ti y más lejos del enemigo. Te pido que bendigas a las mujeres de San Martín, Señor, y les hables y las uses. En el nombre tuyo te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a compartir la pantallita y vamos a hablar hoy de fortalezas. Ahí en San Martín de los Andes hay varias fortalezas, ¿no? Castillos que mi hermano me ha llevado a conocer cuando estuve por ahí, que siempre están en mi mente. Cada vez que veo la palabra fortalezas me acuerdo de los castillos de San Martín de los Andes, de los paisajes que hay en toda esa ruta de los 7 lagos, y de repente ahí se ven castillos perdidos, ¿no? Son fortalezas, porque a veces ni sabemos quiénes viven ahí, ¿no? Entonces, vamos a hablar de fortalezas y me gustaría leer 2 de Corintios. Vamos a buscarlo, acompáñenme buscando, así mientras yo busco, ustedes también buscan. 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, miren lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y el 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Tremendos versículos, ¿no? Pero fíjense, las armas de nuestra milicia no son carnales, dice Pablo, no son carnales. Y él dice lo mismo en Efesios, capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades.
contra los gobernadores de las regiones celestes. La verdad que da un poquito de temor si lees bien. A veces lo hemos leído tantas veces que pierde el verdadero sentido, pero cuando leas estos versículos que te son muy familiares, trata de leerlos con una mente nueva, como si los leyeras por primera vez, desmenuzando un poquito el pasaje, quizás buscando algún comentario que te ayude, porque realmente da escalofrío pensar que hay gobernadores en las regiones celestes que son servidores de Satanás, ¿no? Y que pelean contra nosotros. Entonces, las armas no son carnales, no usamos una escopeta, ¿no? Ni tenemos radares, ni cosas tangibles, son espirituales las armas. Por eso tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Y por eso Dios nos ha dejado su palabra maravillosa. Bueno, vamos avanzando. Derribando fortalezas. ¡Wow! Yo me quedaría unos cuantos días en esta antes de derribarla, ¿no? Es hermoso el lugar, miren qué paisaje tan bello, ¿no? ¿Y qué cosa es una fortaleza? Bueno, de acuerdo al diccionario, una fortaleza es un recinto protegido con murallas o construcciones de defensa para resguardarse de los enemigos. Esa era la función. Cada ciudad del Antiguo Testamento tenía una fortaleza, incluso Jericó, ¿no? Ahora que estamos haciendo la hora silenciosa y vimos cómo derribaron los muros de Jericó los israelitas, bueno, esos muros, estábamos viendo ahí, ¿no? En los comentarios de la hora silenciosa que lo tenían como 4 metros de ancho, creo que hasta eran dobles, eran altísimos, eran como de 3 metros de alto, entonces no eran muritos para saltar así nomás, ¿verdad? Eran fortalezas para protegerse del enemigo, para protegerse. Y acá en la foto tenemos, ¿no? Un modelo con muros acá, alrededor, con diferentes lugares que cruzar antes de llegar a la fortaleza en sí, y con una torre alta que les permitía ver cuando venía el enemigo. Entonces, vamos a avanzar un poquito porque ahí les voy explicando mejor. Bueno, ¿cuál es tu fortaleza? Basándonos en 2 Corintios 10:5. Bueno, saben que en el Antiguo Testamento esta palabra fortaleza aparece 50 veces, pero en el Nuevo Testamento solo una vez. Solo una vez, y es aquí, esta que vimos. Ahora, te va a pasar como me pasó a mí, que el otro día estaba leyendo en el Nuevo Testamento y encontré varias veces la palabra fortaleza, pero no es esta palabra, no es la palabra que se traduce literalmente fortaleza, sino que son palabras sinónimas para decir el cuartel, las barracas, y Jesús fue llevado a la fortaleza, eso era el cuartel, ¿ok? De los militares, cuando estaba, pobrecito, cuando fue capturado para morir en la cruz, ¿no? Y también varios pasajes en Hechos que también utilizan esa palabra, pero realmente la palabra fortaleza en sí aparece solo en 2 Corintios 10:5. Ahora, los israelitas se escondían de sus enemigos en fortalezas. En Jueces 6:2, después ustedes lo pueden buscar, está hablando de lugares fortificados. Y Primera de Samuel 23:14 está hablando de lugares fuertes, y vamos a ver a David muchas veces escondiéndose en esos lugares, resguardándose del enemigo, porque eran lugares para eso, para tener protección. Las experiencias personales en estos lugares físicos tenían un gran significado espiritual para ellos, como vemos en el Salmo 27, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?, dice David. Jehová es la fortaleza de mi vida. Y ahí está el ejemplo, porque él se escondía en fortaleza, pero él sabía que esas fortalezas no eran 100% seguras, que el enemigo podía penetrar igual y matarlo, pero su fortaleza verdadera era el Señor. ¿De quién he de atemorizarme?, dice David. Aunque se levanten contra mí los enemigos y peleen contra mí, no temerá mi corazón, porque la fortaleza de David
estaba puesta en Dios. Y eso es hermosísimo. Eso es lo que tenemos que lograr, que nuestra fortaleza total esté puesta en el Señor. La palabra hebrea para fortaleza es el término misgab, así, misgab, que significa refugio, fortaleza. Deriva de un término cuyo significado es ser demasiado fuerte para. Es ser exaltado, alzar, proteger, ser guardado seguro. En 2 de Corintios 10:4, cuando dice para destrucción de fortalezas, se refiere a un argumento, fíjense el significado que tiene acá, o pretensión que se levanta contra el conocimiento de Dios y pretende ser mayor y más poderoso que Él. Nos roba nuestra atención y nos hace sentir sometidos, controlados, dominados. Y quizás tú estás leyendo esto y dices, ay no, Graciela, ¿yo qué? No, un pensamiento que se levante contra el conocimiento de Dios, jamás. Pues, sí, ¿cómo que no? Y cada vez que nos piden que hagamos algo, vamos a testificar, este martes vamos a ir a... No, yo no puedo, tengo otra cosa que hacer. En realidad es no quiero o no, tengo miedo, no me siento capaz de hacerlo. Todo eso son pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios, porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo, la Biblia dice que Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? Entonces cada vez que yo levanto esos argumentos, porque somos expertas, y en especial las mujeres en argumentos, son argumentos que se levantan contra lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Entonces empiezan a ser fortalezas alrededor de nuestra mente, de nuestra cabeza, viene la palabra de Dios, ¡pum!, rebota contra los muros. Y estamos ahí, escondidas en nuestra fortaleza, agachaditas, muy bien protegidas por nuestros pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Es terrible cuando lo analizamos así. Son fortalezas falsas. Vamos a ver Daniel 12:2. Daniel 12:2. Y acá no podemos hacer un concurso de quién lo encuentra primero porque tienen que esperar a que yo lo encuentre. Daniel 12:2. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Las fortalezas falsas en las que muchas personas ponen su esperanza para después de la muerte, les van a dar estas sorpresas, que se van a despertar y su fortaleza solo les va a causar vergüenza y confusión que nunca va a acabar. Eso es lo que va a tener el inconverso cuando abra sus ojos en el infierno, confusión perpetua. Entonces, miren, todo argumento que pretende ser mayor que Dios en nuestra mente es satánico, es un engaño, una mentira total. El mandato divino lo tenemos en 3 pasajes. Mateo 22:37, un pasaje muy conocido, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿no? Pero yo quiero poner el énfasis en la mente, ¿verdad? Ahí tengo que amar a Dios con toda mi mente, es decir, no puedo permitir ningún pensamiento que me diga, Dios no me ama, Dios no me ama. Cuando yo les he compartido, ¿no?, que cuando murió Ale, el pensamiento que más me torturaba era que Dios no me amaba. Y el diablo me persiguió con eso, me tenía agarrada, yo pensaba que Dios no me amaba. Y como es un golpe tan grande la muerte de un hijo que no puedes ni pensar, ni razonar, ni nada, lo único que me mantenía era la fuerza que Dios ponía sobre mí y su mano que me tenían agarrada, pero solamente considerar
que eso fuera verdad, me producía hasta náuseas, me producía una descompostura total del cuerpo y una desesperanza, porque yo decía, si eso es así, entonces no hay Dios, Dios no existe. Y sentía como que el piso se abría así como en las películas, ¿no? Y no había nada abajo que me sostuviera. Solo el hecho de considerar un pensamiento que va en contra de la verdad me desarmaba, me desarmaba. Y ahí estaba la voz del Espíritu Santo, ¿no? Que me decía, no, no es así, yo te amo, hija, te amo, tienes que creer, tienes que creer, tienes que creer. Y todo el tiempo Dios me decía eso, tienes que creer, tienes que creer. A veces lo escuchaba así como una voz muy bajita, bajita, porque yo estaba tan angustiada, tan llena de dolor, tan sin poder respirar muchas veces, ¿no? Sin poder comer, no podía tragar ni comer un bocado. Pero Dios me decía, tienes que creer, tienes que creer. ¿Crees la verdad de Dios? Amarás al Señor con toda tu mente. Los pensamientos y la información de la palabra de Dios que ponemos en nuestra cabeza tiene que ser algo que creamos, que lo creamos de verdad. Filipenses 4:8, en esto pensad. No dice, bueno, si pudieras pensar en estas cosas, considera el pensar estas cosas, sería bueno que... No, dice, en esto pensad, es una orden. Entonces esa lista de Filipenses 4:8 la tienes que hacer en grande y ponértela ahí donde lavas los platos, o donde lavas la ropa, o donde estés cocinando. Esos tienen que ser nuestros muros, ¿no? Donde anotemos, como dice ahí, ¿no? Y pegarlas en los muros y escribirles en las puertas de tu casa, en el umbral, en el dintel, en todos lados. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. En esto pensad. ¿En qué, Señor? En todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Toda la lista de Filipenses 4:8. Eso va a hacer que nuestra mente se limpie, se purifique. ¿Se acuerdan? Dijimos, es un colador. Después yo miro la hora, pues no me quiero pasar, perdón. Segunda de Corintios 10, llevando cautivo, o sea, pensamientos erróneos van a entrar. Tengo una naturaleza pecaminosa, soy de carne, ¿verdad? Van a entrar pensamientos que no están bien, que quieren confundir. Ya vamos a hablar más la próxima clase de eso. Pero yo tengo que sacarlos. Ven para acá, vas preso por pensar eso. Te vas de mi cabeza, ¿no? Dios dice tal cosa. Yo muchas veces me digo las cosas a mí misma. Eso que pensaste, nada que ver. Eso va en contra de lo que dice este versículo. No puedo pensar eso. O eso que sentí hacia otro es envidia. Eso está mal, no puedo tener envidia. Eso es algo que Dios condena, el enojo, ¿verdad? A veces nos recontra enojamos cuando Dios dice que no debe permanecer el enojo en nuestra vida, ni gritería, ni palabras deshonestas, ni ofensivas. Aun cuando tratamos a nuestros hijos, tenemos que tratarlos con respeto y no de mala manera, porque somos embajadores de un rey, ¿no? Y muchas veces estamos hablando muy mal. Y la boca funciona de acuerdo a lo que también tenemos en la mente y en el corazón. ¿Cuál es nuestra parte en esta cuestión de las fortalezas falsas? Bueno, fortalecernos en el Señor y vestirnos. Dice Efesios 6, 10, 11, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es lo que hizo David. ¿Se acuerdan ahí cuando llegó al campamento y encontró que le habían secuestrado las mujeres, los hijos, se los habían llevado y quedaron los hombres nada más? Y todos amenazaban con apedrear a David. David lloraba amargamente por su familia, pero dice que él se tragó las lágrimas y se fortaleció en Jehová su Dios, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer.
fortalecernos aunque la batalla parezca insoportable, muy dura, muy ruda. ¿Mm? Tenemos que fortalecernos. Señor, tú eres mi Dios. No voy a temer al enemigo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y vestirnos. ¿Con qué? Con toda la armadura de Dios. Tenemos que tener presente la armadura de Dios para poder salir a la calle. Muy bien, Romanos 12:2 y Filipenses 4:8 son versículos que vamos a verlo todo el tiempo en estos estudios porque hablan de nuestra mente, renovarla. Romanos 12 es hermoso, transformaos, renovaos, dice ahí, renuévate. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Es la única que puede penetrar. Es la única que puede cambiar nuestro pensamiento. Yo me acuerdo, miren, cuando Valeria era chiquita, y Claudia no me va a dejar mentir, era muy traviesa. Valeria era muy traviesa, mi hija mayor. Me sacaba canas verdes y a veces me hacía llorar porque yo la corregía, la disciplinaba, pero no pasaba nada, ¿no? A veces su voluntad era muy fuerte. Y ella cuando tenía unos 3 o 4 años, un día no sabía ya cómo hacer que hiciera caso y la senté, ¿no? Y le dije, bueno, mira, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y yo decía dentro mío, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué va a entender ella, no? Si es chiquita. Pero le leí varios versículos del pecado, de la desobediencia y de que Dios no aprueba que no obedezcamos a nuestros padres. Y se puso a llorar, ¿no? Cuando yo le leía la palabra de Dios, ella se derretía. Y eso fue algo que siempre me produjo mucha ternura de parte de ella, que podía ser fuerte y dura para muchas cosas, pero ante la palabra de Dios era muy dócil. Y eso es lo que debemos ser, como David, un hombre de guerra, fuerte, que se fortalecía, que era capaz de destruir a un gigante, pero a la vez era dócil y sensible a la palabra de Dios, porque tenía una mente renovada. Así que tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Y Juan 13:17 dice que ahí el Señor está hablando con sus discípulos y les dice, bueno, muchachos, dice, si ahora escucharon todas estas cosas y ya las saben, bienaventurados serán si las hicieren. Porque de nada sirve saber todo lo que podamos saber si no obedecemos la palabra de Dios. Bienaventurados, súper felices van a ser si obedecen. Así que hay que obedecer la palabra de Dios, porque entonces ¿de qué vale transformar? Cuando transformamos el pensamiento es porque colocamos un concepto nuevo, porque antes mentíamos y ahora dijimos, no, Dios no quiere que yo haga eso. Acá dice, no mintáis unos a otros, ¿no? Dice la Biblia. Entonces coloco eso nuevo y me decido a no mentir. El que hurtaba no hurte más, ¿verdad? Y una persona que acostumbraba a robar, cuando se da cuenta que está mal, obedece y coloca el nuevo concepto de la palabra de Dios. Por eso dice que somos nuevas criaturas, porque comenzamos a obedecer. ¿Estás dispuesta a obedecer? Bueno, hay que empezar por las cosas básicas. No vas a poder salir al campo misionero si en tu casa no estás mostrando una obediencia que sea notoria, que los otros digan, wow, ¿qué pasa acá? Entonces, ¿ven? Son 3 cositas nada más que tenemos que hacer, pero son cosas que van a definir nuestra vida espiritual. Esta es una listita. Yo después le voy a mandar a Claudia todo esto en PDF para el que la quiera, que habla de las mentiras que dejamos que entren en nuestra cabeza.
¿verdad? Pero las verdades hablan de nuestra identidad en Cristo. Estuvimos hablando, ¿se acuerdan? Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2. Eso habla de nuestra identidad, de lo que somos en Él, ¿no? Entonces yo les puse ahí una listita para que después ustedes la estudien, quizás la copien en alguna hojita, en una cartulina bonita y se la pongan cerca para recordar. Esto es algo chiquito, la lista es larga. Yo tengo una lista de cosas que somos en Cristo de más o menos 2 páginas. Pero yo puse acá algunas. Por ejemplo, soy indigna. ¿Qué dice la Biblia? Que somos santos y sin mancha delante de Dios. Nadie me ama. Nos adoptó por amor. Él nos amó. ¿Qué te importa si otros no te aman? Él mostró el amor más grande por nosotros. No puedo hacerlo. Nos creó para buenas obras. Tenemos el poder de hacer buenas cosas porque Él nos creó para eso, dice Efesios, creados para buenas obras. Soy despreciable. Somos la alabanza de su gloria. Si Él te ve así, ¿cómo no te ves tú así? ¿No? Somos la alabanza de su gloria, qué belleza, ¿no? Soy imperdonable. Tenemos el perdón de pecados por su gracia. Tenemos el perdón. Fuimos compradas por precio, acuérdate. Soy desconocida. Soy heredera de sus riquezas. Para Él no soy una desconocida, soy su heredera. Así que cuidado con lo que estás pensando. Mi vida es insignificante. Dios nos reveló su misterio, el misterio de la salvación. ¿Cómo puede ser insignificante tu vida cuando tienes un misterio que Dios te ha revelado? Ve y cuéntaselo a otros y vas a ver cómo tu vida pasa de insignificante a ser una persona conocida. Quizás algunos te van a rechazar, pero no podemos callar lo que tenemos. No somos insignificantes, somos hijos de un rey, y somos herederos de ese reino. Soy un error. Estás equivocada. Somos escogidos según su voluntad. Y si estás pensando todo eso, lee el Salmo 139, donde dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Él ya nos conocía y ya tenía cosas planeadas para nosotros. Somos hechuras suyas, somos su poema. Esa palabra hechura es la palabra poema, somos su poema. Un poema que está terminando. ¿Cómo quieres que termine ese poema? Fui una cobarde y no dejé que Dios hiciera nada a través de mi vida porque no pude creer en todo lo que Dios me decía que yo era. Puedo perder mi salvación. ¿Crees eso? Pues hemos sido sellados con el Espíritu Santo como garantía de nuestra salvación. Por supuesto que no nos merecemos la salvación, no nos la merecemos, no nos merecemos nada, pero Dios lo ha hecho por amor. Así que mira cuántas cosas que tienes que meter en tu cabeza, plantarlas ahí, para que se destruyan las fortalezas, para que las mentiras del diablo no encuentren un terreno donde echar raíces, ¿ok? Las fortalezas que levantamos, miren, pensamientos sobre el futuro. Mateo 6:34. Esto es un ejemplo, ¿eh? Cada quien sabe dónde le aprieta el zapato y sabe cuál es su fortaleza. Pero yo quise poner 3 cosas básicas que más o menos van abarcando todas esas fortalezas, ¿no? De miedo, de orgullo, de pecado, de muchas cosas. Pero vamos a hablar de estas 3. Pensamientos sobre el futuro. Mateo 6:34 dice: no te afanes por el día de mañana, porque cada día traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, los pensamientos sobre el futuro provocan ansiedad. Primera de Pedro 5:7 que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Dónde tiene que ir nuestra ansiedad sobre el futuro? Al Señor. Ahora, Dios no dice que no tenemos que sentir ansiedad, porque Él nos creó, Él sabe cómo nos creó y Él nos dio emociones, las vamos a sentir, pero hay que aprender a controlarlas, hay que aprender a canalizarlas, hay que aprender a que no nos controlen. Es lógico tener ansiedad, yo soy muy ansiosa, pero estoy aprendiendo a controlar, a vivir el día, a no poner mis pensamientos en el día de mañana, porque entonces me empiezo a estresar, empiezo hasta sentirme mal, ¿no? Entonces, toda nuestra ansiedad hay que echarla en el Señor. Señor, toma mi ansiedad. Quiero confiar en que tú tienes planeado cada día de mi vida, que tú estás en ellos y que me vas a dar la fuerza para hoy, porque tampoco podría cargar la fuerza de hoy y de mañana y de pasado. Dios nos va dando cada día su propio mal y la fuerza para resistirlo. No te afanes, no te afanes. Los pensamientos sobre el futuro nos llenan de temor y aflicción. Ahí el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Te produce temor y aflicción el futuro? A mí también, pero descanso en el Señor. Y para descansar en el Señor muchas veces miro para atrás y veo que ha sido tan fiel hasta el día de hoy que no tengo por qué temer. Y después nos llenamos de mentiras, creemos todas esas mentiras, ¿no? Ay, si pasa esto, y si pasa aquello, y si tengo un accidente, y si me encierro en la casa y no salgo más, ¿no? No dejo salir a mis hijos, no dejo... Yo muchas veces pensé, y si no se hubiera ido a Argentina, y si lo hubiéramos hecho quedarse un año más, y si tantas cosas hubieran evitado el accidente de Ale, no lo hubieran evitado, porque la voluntad de Dios se va a cumplir de cualquier manera. Así que no te afanes por el día de mañana. Busca al Señor hoy y descansa en su voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer. Pensamientos sobre el pasado. Me encanta el capítulo 3 de Filipenses, donde Pablo habla de todo su currículum, digamos, como persona. Él cuenta ahí todo lo que él era humanamente hablando, cómo él tenía mucho de qué gloriarse. Pero Filipenses 3:13, a ver si lo buscan para que me sigan un poquito. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué era lo que quería alcanzar? El premio, ¿no? Sí, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Olvidando qué, Pablo? Bueno, lo malo. Hechos 8:3, ahí dice que Pablo era perseguidor de la iglesia, asolaba a los creyentes, los mataba, los entregaba a la cárcel, a la muerte, consintió en la muerte de Esteban, ¿verdad? Era bravo Pablo, ¿no? Pero 2 Corintios dice, he sido una nueva criatura cuando he conocido a Cristo. Ya no soy más el que era, ya no lo soy. Dios cambió mi vida. Entonces lo malo tiene que quedar atrás. Ayer me escribió una alumna del SED porque les estuvimos dando este mes la materia de las chicas y a mí me tocó, yo estuve hablando de pureza, estuve hablando de noviazgo, de cómo comportarse en el noviazgo como una hija de Dios, cuáles son las metas de un noviazgo cristiano, y estuve hablando de muchas cosas, hablé de aborto, las posiciones que un cristiano tiene que tener, bueno, de fornicación, de adulterio, hablé de varias cositas así. Entonces, como no la estoy haciendo presencial, ellas me mandan sus preguntas, ¿no? Y ayer me escribió una diciéndome que ella antes
había caído en fornicación, ¿no? Y yo había mencionado Proverbios 6, donde dice que el que peca en fornicación, dice, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Me dice, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo nunca voy a nunca voy a gozar realmente de una vida limpia, plena en el Señor, siempre va a estar la vergüenza delante mío. Entonces, bueno, ahí le mencioné este versículo, ¿no? Por algo, el Señor dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Porque esas heridas y esa vergüenza está, ¿no es cierto? Ahora, es tarea nuestra sentirnos perdonados, sentirnos transformados por la palabra de Dios y sentir el consuelo de Dios. Nunca se va a borrar eso. Por eso Dios quiere evitarnos ese dolor y que no hagamos esas cosas. Pero si ya pasaron y después Él llegó a nuestra vida, o quizás ya tenías a Cristo y pasó, el perdón de Dios es el que nos limpia de toda maldad, ¿verdad? Tenemos que olvidar el pasado. No vale de nada clavarnos en lo que Él ya perdonó y traerlo de nuevo a la memoria. ¿De qué sirve? ¿Sirve de algo? No, tiene que servir, ¿saben para qué? Para aconsejar a otros, para ser un ejemplo para otros, para decir, no hagas eso, no hagas porque yo estuve ahí y es terrible, me pasó esto, sentí esto y aún hoy lucho para que eso no me traiga dolor. Entonces, por supuesto, ¿Pablo había olvidado sus crímenes? No, nadie se puede olvidar de esas cosas, pero lo olvidaba en el sentido de que no dejaba que eso lo torturara o que eso lo bajara de la responsabilidad que tenía como hijo de Dios ahora. Él sabía que había sido perdonado y eso incrementaba la gracia de Dios en su corazón, ¿verdad? Pero debemos olvidar el pasado, no clavarnos ahí. Lo bueno también hay que olvidarlo. Miren Filipenses 3, 4 al 7, ¿no? Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí va dando su lista. Y en el 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así que muchas veces lo bueno puede ser un obstáculo también para la voluntad de Dios y para levantar la mente que Dios quiere. Las cosas buenas a veces nos apartan del Señor. A veces una carrera nos aparta del Señor. Metas profesionales, no es que está mal tener metas profesionales, pero las has puesto a los pies del Señor. ¿Le has preguntado al Señor si eso era su voluntad? ¿Te has dispuesto con esa carrera servirle de corazón? Porque es una sola oportunidad que tenemos en la vida de servir al Señor y de entregarle todo a Él. Aquí en mi iglesia nosotros tenemos un matrimonio que es joven y son los dos doctores. Ella es una médica clínica y él es un médico de cáncer, de oncología. Son jóvenes, tendrán 30 y pico de años, pero ¿saben qué? Son dos siervos. Continuamente están pensando cómo servir mejor al Señor. Han sido muy probados en la salud con sus hijos, han tenido muchos problemas y hace una semana atrás ellos hablaron con nosotros y nos contaron los planes que tienen para servir al Señor y quieren salir como en 1 o 2 años de un viaje misionero, creo que a estos países árabes donde no se puede predicar el evangelio, pero hay gente discapacitada que necesita ayuda y ellos tienen la idea de irse con sus niños chiquitos para allá y testificar. Y la verdad nos emocionó cuando ellos nos compartieron eso. Y a los 2 días después de que esto pasó, Margarita me escribió y me comparte, hermana, le pido que oren porque estoy en el hospital con mi esposo. Y él está internado en este momento, está con una afección pulmonar. No saben lo que es todavía. Pensaban que era
tuberculosis, pero parece que no. Así que miren, ¿no? Cómo es el diablo, ¿ven? Cómo ataca. Pero ellos siguen firmes, ¿eh? No es que están pensando dejar sus ideas. Ella está gozosa de lo que le está pasando. Es un ejemplo. Tu carrera, tu profesión, tiene que estar a los pies del Señor, donde sea que te ponga. Quizás en el hospital, si eres médico o enfermera, en el hospital de tu casa, pero tiene que ser una luz en ese lugar, un servidor de Cristo a otros. Eso era lo que era Pablo. Y Pablo olvidaba también las heridas. Lucas 23:34, ¿verdad? Donde habla de que debemos perdonar. Y Salmo 51:2, donde David le pide al Señor perdón y que cure sus heridas, ¿no? Límpiame de toda mi maldad, ¿verdad? Tenemos que perdonar a otros y a nosotros mismos, porque Dios nos ha perdonado. Pensamientos sobre el presente, bueno, Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo. Ese es el presente, dar gracias en todo. ¿Te pudieron a pensar en eso? Eso es lo que tenemos que hacer en el día de hoy. Tenemos que tener contentamiento. Miren Proverbios, es un versículo muy lindo, pero lo quiero decir bien. Proverbios 14:14 dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. Pero el hombre de bien estará contento con su propio camino, estará contento. Entonces tenemos que estar contentas. ¿Estás contenta con lo que tenés o querés más? ¿O te da bronca que el otro tenga más que vos? ¿O te molesta que Dios haga cosas en la vida de otro que no hace en tu vida? Bueno, hasta que no aprendamos a ser agradecidos en todo, en lo mucho o en lo poquito que tengamos, Dios no va a poder hacer una obra en nuestra mente, porque el que está contento, dice Proverbios capítulo 15, tiene un banquete continuo. Y yo he conocido personas con muy poquito, pero tan felices, que hasta le daría envidia a muchos que tienen mucho. Aceptación, ¿a qué? A la voluntad de Dios. La voluntad de Dios a veces es difícil de aceptar porque no va de acuerdo a la que yo tenía en mi cabeza para mí. Pero el salmista dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está todo el día delante de mí. Entonces, él amaba la palabra de Dios. Y quizás no era fácil ser rey de Israel, ¿no? Yo supongo que debía ser un paquete muy, muy pesado para David. Pero la ley de Jehová era su delicia. Entonces su delicia era hacer la voluntad de Dios. ¿Te deleitas en la voluntad de Dios? ¿Estás contenta o ya quieres que cambie la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan que les hemos mencionado a Joni Eareckson Tada, la chica cuadripléjica? Ya es una mujer grande ella, ¿no? Pero desde los 17 años por un accidente quedó cuadripléjica. Me encantaría que puedas leer los libros de Joni. Yo les voy a dejar después una lista de sus libros, porque ella es un canto de gratitud cada día de su vida. Ella es una mujer agradecida al Señor por lo que Él ha hecho a través de su silla de ruedas en su vida. Lean los libros de Joni, les van a dar muchas lecciones de gratitud, les van a hacer sentir así de chiquititas al lado de ella, porque Dios pone estos ángeles, que yo considero que son ángeles, para que nosotros nos demos cuenta de lo mal que estamos en nuestra actitud hacia la vida y hacia la voluntad de Dios. Y después el servicio, ¿no? Primera de Corintios 15:58 dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor hoy o ayer. No, dice siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A veces, hermanas, nos cansamos de hacer la obra de Dios. Y yo se los puedo decir, tengo 40 años en el ministerio. Vamos a cumplir con mi esposo 40 años y un poquito más porque desde soltera que estoy en los campamentos y estudiando la Biblia, así que son unos 43 años en los que estoy sirviendo al Señor y muchas veces me he cansado, me cansé
de la gente muchas veces, me cansé de sufrir, me cansé de mí misma, todos los días me canso de mí misma, pero tenemos que poner la mente en perspectiva con la voluntad de Dios. Y el Señor sabe que nos cansamos, sabe que a veces el trabajo es duro, Él nos entiende y tenemos que ir a Él. Por eso Él dice, echa toda tu ansiedad sobre mí, echa, hija, echa tus cargas sobre mí, yo las puedo llevar, yo te voy a escuchar. Díselo a Él, cuéntaselo, Él es tu mejor amigo. ¿Mm? Y Filipenses 3:14 también. Es un versículo tan hermoso. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo era un hombre muy sufrido, ¿eh? Tienen que leer 2 Corintios, donde él habla de sus sufrimientos, de todo lo que pasaba, pero él seguía la meta, porque él tenía la mirada puesta en el galardón, en el premio. Eso es lo que tenemos que hacer. Claro que nos vamos a cansar, por eso la Biblia dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque vamos a cegar si no desmayamos. La meta está allá, está puesta en el galardón y tenemos que esforzarnos en el servicio al Señor. No te canses de hacer el bien. Destruyendo las fortalezas, no creas mentiras, Colosenses 2:15, lo tengo acá. Y despojando a los principados y a las potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Planifica cómo voy a destruir estos pensamientos que se me ponen en la cabeza, memoriza, medita, eso es parte del plan. Cree en las promesas, Hebreos 10:23 dice que fiel es el que prometió, así que va a cumplir. Comparte con otros, 2 Corintios dice que somos probados para que podamos consolar a otros, pasamos por cosas difíciles para entender, para empatizar con la gente, debemos hacer eso y cosecha los beneficios de tener una mente aprobada delante de Dios, que lo puede todo, que tiene paz, que a pesar, Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La paz de Dios te va a poner el casco y vas a estar tranquila, quizás en medio de una batalla súper fuerte. Esas son las cosas que podemos hacer. Mira, los malos pensamientos llegan a nosotros sin estar buscándolos, pero Dios espera de los suyos que luchen contra ellos. Lucha contra tus pensamientos, lucha contra lo que ves, contra lo que oyes. Si hay otros mirando una película que está mal, no la mires. Si hay otros que te invitan a ver pornografía, si en tu casa, acá pasa mucho eso, las familias viven todas metidas en un solo cuarto, duermen todos juntos, y si hay uno mirando pornografía, están todos mirando lo mismo. Hay niños que están viendo pornografía porque sus hermanos mayores lo hacen. Bueno, levántate y sal de ahí. No te quedes. No le des lugar al enemigo. Y si tienes poder de apagar la tele, apágala. No es bueno no luchar contra ellos. Lutero decía, no puedo evitar que las aves vuelen en mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido, no las voy a dejar hacer un nido. No dejes que los malos pensamientos se instalen en tu cabeza. Esa es la tarea para esta semana. Hasta la próxima y que Dios las bendiga y muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Hola, ¿cómo están? Recién disfrutamos de esta reunión tan linda, especial para nosotros, las mujeres de esta iglesia. Les doy gracias a cada una de las que pudieron estar conectadas. Oremos por quienes no. Y ahora te invito a conectarte al Zoom y a participar de este encuentro que tenemos virtual, las que estamos lejos, y el encuentro que pueden tener las hermanas en la iglesia. Hasta 10 se pueden reunir, así que se van a reunir algunas allí y otras acá por Zoom. Te espero, las esperamos y podamos compartir este tiempo tan lindo.